Buen día, mi nombre es Valentina Colorado Caicedo y junto con mi compañera Astrid Carolina Ortiz Cárdenas les presentaremos eh, el trabajo correspondiente a Psicología Clínica y Entrevista del cuarto semestre, asignatura Técnicas de la Entrevista de la Universidad Evangélica Nicaragüense Martín Luther King. Empezaré hablándoles sobre psicología clínica. El panorama de la psicología clínica y de la salud. En las últimas décadas, en torno al concepto de salud, se han hecho importantes aportes de la psicología en cuanto a la prevención y tratamiento de enfermedades. Vamos a hablarles también del desarrollo histórico, que empieza desde 1879, que fue fundado el primer laboratorio de psicología en la Universidad de Leipzig por Wilhelm Wundt. A ello siguió la apertura de la clínica psicológica de Sigmund Freud en 1890. En 1892, William James creó la fundación de American Psychological Association. Otros hitos son el primer laboratorio de psicodiagnóstico por Alfred Binet en 1895. Ivan Pavlov recibe un reconocimiento de sus trabajos con concesión del Premio Nobel por su trabajo sobre fisiología de digestión en 1904. En 1942 se publica la Counseling and Psychology Therapy de Carl Rogers y el Multiple Personality Inventory MMPI. En la actualidad, la medicina conductual, la medicina psicosomática, dedicada inicialmente a la interpretación psicoanalítica de la enfermedad, así como antiguamente llamaba psicología médica centrada en estudios psicométricos y de los procesos curativos que se daban en interacción médico-paciente, han quedado integrados en la llamada psicología de la salud. Quiero hacer énfasis en la prevención, la confianza, la amistad, la justicia, la capacidad para el buen humor, la madurez psicológica y aceptar críticas propias o externas. También les quiero hablar sobre la superación del narcisismo, la honestidad, la creatividad y especialmente el trabajo. Y el trabajo a veces que consume a bastantes personas y causan un estrés laboral. Si se tiene todo esto estable, tanto las emociones como todo lo que mencioné anteriormente, se llega a tan deseada felicidad. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque siempre las personas, la mayoría de personas piensan que la felicidad está en algo material, en alguna persona, en la familia, en la pareja, cuando no lo es. La felicidad es únicamente responsabilidad de nosotros mismos. Yo decido ser feliz cuando tengo estabilidad emocional. Esto a su vez hace que haya tranquilidad y nos aleja de los estados depresivos y o estresantes como irritación, fobias, estrés laboral. También quiero hablar sobre la insatisfacción personal y o laboral. Tiene efectos devastadores sobre la salud física y mental del individuo, eh, ya que aumenta el nivel de cortisol, de adrenalina y de colesterol. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, dice que en 1946 definió que el bienestar de la salud mental conlleva un estado completo del bienestar físico. Porque quiero hacer énfasis también acá. Si yo tengo eh, estable mis emociones, también tengo mi cuerpo en buenas condiciones. Si mi mente está bien, mi cuerpo también lo va a estar. Si una persona en depresión eh, no hace nada al respecto por tratar su problema, puede conllevar a problemas de salud, como por ejemplo caída excesiva del pelo, aumento excesivo de peso o eh, también bajo peso excesivo, que puede llegar hasta la anorexia o en los otros casos obesidad. Entonces quiero hacer énfasis en esto, ya que se debe mantener el bienestar mental siempre en óptimas condiciones. Siempre debemos preocuparnos por nuestra salud mental. También les quiero hablar sobre definición de la psicología clínica y de la salud.
Se podría definir como la disciplina o el campo de especialización de la psicología que aplica los principios de las técnicas y los conocimientos científicos desarrollados por esta evaluación, el diagnóstico, la prevención, la explicación y el tratamiento y o modificaciones de trastornos físicos o mentales. Según otros autores como Amaterasu, en 1980 la psicología de la salud es el conjunto de contribuciones explicativas, educativas y de formación, tanto científicos como profesionales de la disciplina. Las 8 principales funciones de un psicólogo clínico son evaluación, diagnóstico, tratamiento, asesoramiento, información y coordinación, promoción de la salud y o prevención de la enfermedad, investigación, enseñanza, dirección y o administración y gestión. Les hablaré lo que es la entrevista. La entrevista es una técnica de recogida de información que además de ser una de las estrategias más utilizadas en el proceso de investigación, tiene ya un valor en sí mismo. El principal objetivo de la entrevista es obtener información de forma oral y personalizada sobre acontecimientos y experiencias y opiniones de personas. Tipos de entrevista: semiestructurada, estructurada, entrevista no estructurada o en profundidad, entrevista no estructurada o en profundidad. Datos de la entrevista: puede ser datos de identificación de personas entrevistadas, que puede ser la edad, el lugar de origen, tiempo de estar viviendo en la actualidad y dónde vivió anteriormente. Datos de identificación de la entrevista: código de la entrevista, día de la entrevista, hora de la entrevista, lugar de la entrevista y duración de la entrevista. También se dice que el guión de la entrevista se estructura en torno a 3 apartados: datos de identificación de la entrevista, datos de identificación de la persona entrevistada, batería de preguntas. Cabe resaltar en esto que toda entrevista es de carácter confidencial. Para esto se debe llevar un documento de confiabilidad para que lo firme la persona entrevistada. Muchas gracias. A continuación, mi compañera Astrid. Hola, buenos días, mi nombre es Astrid Ortiz. Bueno, ya mi compañera Valentina nos presentó y ahora quiero hablarles acerca de lo que es el examen mental. Vamos a hablar acerca de su definición primeramente. El examen mental es una parte de la historia médica integral que consiste en un registro descriptivo de las funciones mentales y psicológicas del paciente derivado de la observación y exploración ordenada y sistemática de los signos y síntomas, es decir, alteraciones psicopatológicas presentes en el paciente en un momento determinado. Se trata de un corte transversal del funcionamiento del psiquismo del paciente al momento de la entrevista, que es equivalente al examen físico en el área corporal. Las características del examen mental son: primero, todo examen mental debe hacer referencia a la fecha y hora de la exploración, debido a que por el dinamismo del acontecer psíquico es frecuente que existan el tiempo, incluso a lo largo del día, cambios en la expresión sintomatológica. Segundo, si bien la actividad psíquica se caracteriza por la integración de las funciones mentales, inteligencia, memoria, orientación, percepción, etc., en la redacción del examen mental se realiza una disección artificial, pero útil, describiéndose por separado cada una de estas funciones. Tercero, el examen mental debe ser lo más detallado posible por las siguientes razones. Primero, la descripción sistemática y minuciosa de las alteraciones mentales nos facilitará la comparación con otras evaluaciones, lo cual es importante para evaluar la evaluación del paciente. Segundo, un buen examen mental debe cumplir con la función comunicadora de la historia médica, por lo tanto, permitir al miembro del equipo médico que le lea hacerse una idea lo más clara posible del estado mental del paciente para el momento en que realizó la exploración. Tercero, por la naturaleza misma de las funciones mentales se hace difícil cuantificar la identidad de las alteraciones. Por tal razón, para evitar errores de interpretación, es útil detallar lo más posible las características del trastorno encontrado.
En vez de reportar que existe un trastorno grave de la atención, en donde grave debe ser interpretado de diversas formas, es preferible describir el fenómeno observado. Cuarto, el examen mental tiene una gran importancia en la exploración médica psiquiátrica por ser uno de los pilares del diagnóstico de enfermedad mental. Además nos aporta información sobre la repercusión de la enfermedad física en el psiquismo y en el emocional y en la emocionalidad del paciente. Quinto, el examen mental se realiza a lo largo de la entrevista, puesto que en gran parte de la exploración viene duda por la observación. Con frecuencia no es necesario examinar específicamente algunas áreas, debido a que se hace evidente que no existan alteraciones en ellas. En las áreas que se sospecha alguna alteración se procederá a explorarlas exhaustivamente. Por ejemplo, si el relato que nos hace el paciente se evidencia que está orientado en tiempo y en espacio, no es necesario explorar este aspecto en detalle, lo cual no será superfluo, sino que podrá tener un aspecto disruptivo en la relación médico-paciente que se está forjando. Ítems importantes en el examen mental. Primero, la descripción del paciente. Hay que describir el aspecto, la actitud y biotipo. Segundo, la conciencia del paciente. Tercero, la orientación que se va a llevar a cabo. Cuarto, la atención. Quinto, la memoria. 6, funciones intelectuales, es decir, la inteligencia. Séptimo, lenguaje y pensamiento. Octavo, afectividad. Noveno, sensopercepción. Décimo, psicometricidad y por 11 tenemos juicio de realidad y conciencia de enfermedad. Vamos a hablar ahora la descripción del paciente. Por ejemplo, la postura, primero, descripción sentado en cama, de pie, etc. Segundo, cambios durante la entrevista. Si está hospitalizado, describir invasiones u otros elementos llamativos presentes. Ejemplo, vías centrales o periféricas, sondas, traqueotomo, etc. Segundo, la actitud del paciente. Descripción, si es colaborador, si es desconfiado, si es temeroso, si es hostil, si es ansioso, si es seductor, etc. ¿Qué actitudes toma él y qué cambios presenta durante la entrevista? Tercero, la higiene y la vestimenta. El aseo y el arreglo, es decir, si está bien arreglado o es un poco descuidado. Descripción de la vestimenta, tipo de ropa apropiada para la situación, el sexo, la edad o no, y otras características resaltantes de su aspecto que tiene que ver con su vestimenta y su higiene personal. Cuarto, aspectos morfológicos. Primero, concordancia entre la edad aparente y la edad real, es decir, que tenga una edad cronológica, sea de acuerdo a cómo él se expresa y a sus actitudes. Segundo, piel, el color de piel, sus características, presencia de cicatrices o deformidades llamativas, etc. El cabello, el color, la longitud, el peinado, si lleva peinado, si no lleva peinado, los rasgos particulares y defectos físicos que presenta el paciente. Bien, la expresión facial también es algo muy importante, debemos describirla. De pronto su expresión facial es depresiva, perplejo, hipotiroidea, etc. Y el biotipo. El biotipo es el aspecto general de un sujeto, de acuerdo a sus características somáticas o morfológicas, y se basan en los datos que refleja su estructura corporal. A la vez se les ha relacionado con determinados temperamentos. Según
Kreutz-Schöttner. Estos pueden ser, primero, el leptosómico, que es el predominio del eje longitudinal sobre el transversal. Suelen ser delgados, altos, es decir, una silueta alargada. Esqueleto grácil, cabeza pequeña, nariz larga, hombros estrechos, cuello largo y delgado, miembros largos con poco desarrollo en la masa muscular, granos grandes, el tórax es alargado, es de esqueleto plano, las costillas bien visibles, encaja con el temperamento. Suelen ser personas introvertidas, es decir, un poco tímidas, reservadas, de escasa conexión afectiva, por lo que les cuesta mucho entablar relaciones interpersonales, estableciéndose con los otros una especie de barrera. Pítnico, que es otro temperamento. En este predomina el eje transversal sobre el longitudinal. Suelen ser de talla baja y acentuado desarrollo de las cavidades corporales, o sea, el cráneo, el tórax y el abdomen. Tendencia a la acumulación de grasas, cuello grueso y corto, cara ancha y redondeada con frente amplia, lo que les da un aspecto redondeado. Se correlaciona al temperamento ciclotípico, es decir, suelen ser gente de muy buen humor, extrovertida y tienen facilidad en las relaciones interpersonales. Otro aspecto, temperamento determinante es llamado el atlético. Este tipo de temperamento llamado atlético se aprecia un considerable desarrollo del esqueleto y la musculatura. De estatura media alta, hombros caídos, cráneo alto, cuello alto y mangas largas. Se corresponde con el temperamento enequético, es decir, sujetos reposados que hablan y piensan despacio, con tendencia a repetir las cosas una y otra vez. Son fieles, constantes, tenaces y con una gran capacidad de trabajo, pero fácilmente irritables. Y otras conductas y características que también hay que tener prestar atención, y es que cualquier otro rasgo llamativo no contemplado previamente que se considere importante señalar. Bueno, aquí hablamos acerca un poco de lo que es el examen mental, las características y lo importante que es no solo llevarlo a cabo, sino que al realizarlo se haga de una manera ordenada y se haga de tal forma que se evalúe al paciente sin cometer errores, ser muy cuidadosos y tener muy en cuenta todas las descripciones que nos da el paciente de acuerdo a su postura, a sus expresiones, a su vestimenta, a sus actitudes durante la entrevista. Y bueno, considero que el examen mental es una parte fundamental y hay que tener mucho cuidado a la hora de evaluarlo. Así que esto fue todo, agradecemos a ustedes por mirar este video, agradezco a mi compañera Valentina y bueno, eso es todo, muchísimas gracias.